Este es tu canal televisivo Kairos y este tu programa en la Escuela de la Virgen María. Estamos nuevamente con el deseo de seguir aprendiendo, de seguir conociendo, de seguir descubriendo esa misión tan importante que Dios recomendó a nuestra Madre, la Virgen María. La importancia que tenemos los seres humanos dentro del plan salvífico de Dios. Dios es lo máximo, Dios es lo más importante, el más poderoso, pero qué importante es que nosotros podamos reconocer que Dios también nos da una importancia a cada uno de nosotros, que Dios también nos incluye dentro de su plan salvador, a cada uno con una misión específica. Y la misión específica de la Virgen María pues fue, no más ni menos, ser la madre del Hijo de Dios, ser la madre del Rey de Reyes, ser la reina, la madre del Rey, la esposa del Espíritu Santo. Bien, hermanos, les saluda el hermano Pepe nuevamente. Como les decía, estamos con el deseo de seguir aprendiendo, de seguir descubriendo tantas cosas que necesitamos, que nos hacen falta como cristianos y que en la Virgen María podemos encontrarlas, podemos apreciarlas y lo más importante, podemos imitarlas. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, digamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, Padre de misericordia, gracias infinitas, Señor, porque me permites estar nuevamente ante este medio televisivo, con el deseo, Señor, de poder seguir sirviéndote, con el deseo, Señor, de serte útil. Gracias por todo lo que ha acontecido en este día, por lo bueno, por lo malo, Señor. En todo puedo ver tu misericordia, Señor. En todo puedo sentir tu presencia. Bendito seas por esos alimentos, por ese techo, por ese trabajo, por esa paz, Señor, por esa tranquilidad que tú nos regalas. Bendito y alabado seas. Pido, Señor, que envíes tu Espíritu en este momento para que lo que acá, Señor, tratemos, de lo que acá hablemos, sea siempre para honra y gloria tuya, Señor. Bendito seas. Envía tu Espíritu, Señor, que no sean mis labios, Señor, que sea tu Espíritu el que conduzca este programa en la Escuela de la Virgen María. También a ti, Madre del Cielo, gracias porque te haces presente, gracias porque estás acá junto a nosotros, siempre acompañándonos con tu amor de madre, siempre con esas súplicas, con ese ruego ante nuestro Padre por nosotros. Madre, gracias porque estás siempre dispuesta a tendernos tu mano, a darnos ese abrazo de madre. Bendita seas, Madre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y nos quedamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, el martes pasado pues empezábamos a tratar los temas que tienen relación con lo que es el año litúrgico, y decíamos que en el año litúrgico pues la iglesia lo que hace es conmemorar todos aquellos acontecimientos que tienen que ver con la pasión, muerte y resurrección de Cristo, con la vida de Cristo. Eso es lo que nosotros celebramos, conmemoramos en el año litúrgico. Y el martes anterior pues comenzábamos con lo que es el Adviento. Y decíamos que el Adviento es el tiempo de espera, tiempo en que aguardamos la manifestación de un gran acontecimiento, el nacimiento de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se conmemora en todo el tiempo del Adviento, eso es lo que conmemoramos. Y bueno, dentro de lo que comentábamos en el programa anterior, decíamos que algo que podríamos observar en el Adviento es la fe de María. El Adviento quizás podemos singularizarlo con la espera que tuvo María en la venida del Mesías. Y no fue una espera sencilla porque no era
un hijo común y corriente el que iba a nacer. No fue una espera cualquiera, como esperar cualquier otra cosa, sino que era la venida del Rey de Reyes, la venida del Mesías. Por eso nosotros, cuando estamos conmemorando este tiempo dentro del año litúrgico, debemos de hacerlo con mucho fervor, porque les comentaba en programas anteriores que cada actividad que la iglesia hace, la intención fundamental es cimentar nuestra fe, avivar el fervor de la iglesia, que cada acontecimiento dentro del año litúrgico nos permita ir viviéndolo, ir conmemorándolo verdaderamente, para que de esta manera nosotros podamos darle vida a nuestra fe, que no sea una fe apagada, que no sea una fe limitada, que sea una fe de fervor, que podamos externarlo, que podamos vivirlo, que los demás se den cuenta de lo que estamos viviendo. Y por eso decía, en la Virgen María nosotros encontramos el ejemplo más grande de un verdadero adviento. La espera de la Virgen María fue algo singular, algo particular, que la tipifica a ella como el ejemplo ideal en ese tiempo de espera. La fe de María comienza desde el mismo instante de la anunciación, desde que Dios en su plan por medio del ángel le dio a conocer a la Virgen María lo que Él deseaba, lo que Él quería, lo que Él esperaba de la Virgen María. El ángel fue el medio, él fue el que se encargó de darle a conocer la voluntad del Padre. Y qué bueno, porque a esa voluntad del Padre también hubo una correspondencia y fue la respuesta de la Virgen María. Esto, hermanos y hermanas, es bien importante, es fundamental, se vuelve trascendental en el cristiano la respuesta que nosotros le demos al Creador. ¿Cuántas cosas quizás especiales Dios ha tenido preparadas para nosotros? ¿En cuántos acontecimientos grandes quizás Dios nos ha querido incluir y nosotros nos hemos resistido, nos hemos negado? Posiblemente desde aquello que lo veamos tan simple, tan sencillo dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, de aquella responsabilidad que posiblemente nos dieron y que no la asumimos, posiblemente desde ahí nos hemos negado a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos casos o cuántas veces sucede que nos piden que colaboremos en algo, que nos hagamos responsables de algo y nosotros pues evadimos? Y peor aún, a veces aceptamos y somos irresponsables. Ya cuando tenemos el compromiso ya no nos hacemos presente, argumentamos un montón de cuestiones que algunas veces pueden ser ciertas y otras pueden ser falsas. Pero hermanos, esa actitud negativa que nosotros tenemos son las cuestiones que tenemos que corregir, son los actos que tenemos que enmendar. No podemos seguir siendo cristianos decorativos, no podemos seguir siendo cristianos que solo alarguemos nuestras manos para pedir, para suplicar, pero que no tomemos en cuenta que Dios también nos llama para que seamos útiles, para que seamos servidores dentro de su plan salvador. Eso es lo importante a descubrir. Y eso se vuelve parte de nuestra fe, porque el creer que cualquier actividad que yo pueda realizar dentro de la iglesia, cualquier trabajo que se me encomiende, el creer que todo esto es parte de mi crecimiento, eso se relaciona, se une con nuestra fe. Si nosotros estamos dentro de la iglesia y renegamos por lo que se nos responsabiliza, pues lamentablemente parecemos floreros, candelabros o bancas que nada más son útiles en la iglesia para algunas cosas,
Pues en esta relación con Dios, hermanos, tiene que haber siempre una disposición. El cristiano no puede decir, hoy puedo, pero no quiero. El cristiano siempre debe de tratar de poder, porque en algunos momentos posiblemente hayan inconvenientes. Pero Dios, que todo lo conoce, sabe cuándo pueden ser esos casos específicos, pero casi siempre nosotros somos irresponsables, no queremos asumir trabajo. Pues qué bueno, porque en el ejemplo de María podemos nosotros observar todo lo contrario. María se despojó de su, digámoslo, que de su deseo, de su voluntad, de las cosas que posiblemente ella estuviera pensando para su vida. María tuvo que renunciar, y es lo que muchos necesitamos. Renunciar a ciertas cosas, quizás no a todo, porque dentro también de nuestras responsabilidades no podemos abandonar aquellas que Dios ya nos ha dado. Por ejemplo, la responsabilidad de ser padre o madre de familia, la responsabilidad de cumplir con un horario de trabajo, son cosas que evidentemente Dios comprenderá que no dependen de nosotros. Pero en aquel tiempo que nosotros podemos esforzarnos para dedicárselo a Dios, pues en ese tiempo es cuando nosotros debemos de disponernos con mucho amor, con mucha entrega, tratando de superar el cansancio, tratando de superar todas aquellas cosas que se vuelven impedimentos del cristiano para servir, aquellas cosas que son distracciones, aquellas cosas que nos apartan de Dios. Contra eso es con lo que debemos de luchar. ¿Para qué? Para que podamos ser útiles y dar ese servicio que la comunidad necesita, ese servicio que Dios nos pide que demos. Por eso digo, en María nosotros nos damos cuenta, ella renunció a sus cosas personales. Con la anunciación del ángel a la Virgen María, se rompe toda aquella proyección personal que María pudo haber tenido en su vida, y se dispone y aceptar un plan que no era el de ella, sino que era el plan de Dios. Eso es parte de la fe, y eso es lo que nosotros podemos ubicar e identificar desde el mismo saludo de la anunciación que le dio el ángel. Y esto lo encontramos en San Lucas 1, 28, 29. Y dice así: entró el ángel a su presencia y le dijo: alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida por lo que veía y se preguntaba, ¿qué quiere decir ese saludo? Qué bueno que todos los cristianos, cuando nos llaman a servir, cuando nos invitan a participar dentro del trabajo de la iglesia, nos sintiéramos dichosos de ser tomados en cuenta, nos sintiéramos felices de poder obrar, de poder trabajar para el Rey de Reyes. Eso fue lo que María manifestó, y eso fue lo que el ángel pues le anticipaba cuando le dice: alégrate, llena de gracia. Cuando somos llamados para servirle al Señor, cuando somos llamados para ser útiles en su trabajo, pues debe de haber una alegría. Y esa alegría es por el simple hecho de sentirnos útiles para Dios. Y de Dios, pues de Él viene la gracia. Cuando empezamos a trabajar para Él, pues la gracia se va manifestando en la misma forma en que nosotros nos vamos despojando de nuestras ataduras, de nuestras debilidades, y nos disponemos y permitimos que sea Dios quien nos conduzca. María dice, quedó muy conmovida por lo que veía y se preguntaba, ¿qué querría decir ese saludo? Es lo que nos sucede muchas veces cuando somos llamados al servicio. ¿Por qué me llamaron a mí? ¿Para qué me llaman a mí para eso? Si hay personas quizás que lo pueden hacer mejor que yo. María pudo haber pensado eso como nosotros lo hacemos comúnmente.
O quizás hubiera respondido María, como muchos lo hacemos, no, yo para eso no sirvo, ¿por qué me voy a alegrar? Si esta hubiera sido la respuesta de María al ángel cuando le dijo, alégrate llena de gracia, dice María quedó muy conmovida, y conmovida quiere decir, ¿verdad? Como sacudida, impresionada. ¿Y qué quiere decir esto? Por lo que veía y se preguntaba, ¿qué quiere decir esto? No lo entendía María. Pero algo bien importante, ¿verdad? Se requiere fe. Pues el ángel dice, le presentaba toda una identidad de la que ella no estaba consciente. Cuando el ángel le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, María quizás ni se daba cuenta que estaba en el plan de Dios. María quizás no se enteraba de que ella había sido la elegida, y de hecho sí era. María desconocía que estaba incluida en el plan de Dios, como a muchos de nosotros nos sucede, que ni siquiera nos imaginamos que estamos incluidos con una responsabilidad, con un trabajo específico. Hay que descubrirlo, hay que pedirle a Dios cuál es el trabajo que el Señor tiene para mí, a dónde le puedo hacer útil, a dónde puedo servirle, Señor. Pero dice, requiere fe, pues el ángel le presentaba toda una identidad de la que ella no estaba consciente. Es por eso que leemos que María se turbó. Como les repito, como nos sucede a muchos de nosotros. Pero nosotros nos turbamos, pero no damos el paso siguiente. Nos quedamos pensando, queriendo entender por qué me llaman a mí. ¿Para qué me han llamado para esto si yo para eso no sirvo? Nosotros nos quedamos turbados. María no. Es por eso que leemos que ella se turbó, dice, ante aquellas palabras. La razón es porque el ángel la invita a darse cuenta de lo privilegiada que había sido por Dios y de lo sublime que era la relación de Dios hacia ella. Y esa relación sublime de Dios es para toda la humanidad. La dificultad está en que nosotros no nos hemos convencido, no nos hemos percatado de que en este mundo no somos pasajeros, que en este mundo no estamos nada más por pasar como una estación. Si bien es cierto, vamos de paso, pero hay propósitos en esta vida con los cuales tenemos que cumplir. Algunos hermanos afortunadamente ya lo descubrieron. Algunos hermanos y hermanas ya entendieron cuál es la misión que Dios les ha dado en este mundo. Otros posiblemente lo estén descubriendo, pero en el caso de María dice, no se daba cuenta de lo privilegiada que era, que había sido por Dios, y de lo sublime que era su relación con Dios. Y cuando hablamos de algo sublime es algo puro, algo amoroso, algo íntimo. Ella hasta este momento no era testigo de lo que Dios quería hacer en su vida. Solo la fe permite dice, aceptarse por lo que el ángel le dice que es el plan de Dios. Dicho de otras palabras, hermano, dicho en otras palabras, la fe es la única que nos puede motivar, que nos puede llevar a despojarnos de lo nuestro y permitir que sea Dios quien tome nuestras vidas y quien nos conduzca dentro de su plan o por el camino que Él nos quiere conducir. Ahora bien, dice más adelante, la llena de gracia
solo la fe le permite, dice, aceptarse por lo que el ángel le dice que es en el plan de Dios, la llena de gracia. La fe de María es la que le permite a ella poder reconocer, poder darse cuenta de que ella está incluida dentro de ese plan. La fe de María, dice, la lleva a aceptar con humildad el misterio de su propio ser. Cuando el ángel le anuncia, ella empieza a darse cuenta, ella empieza a enterarse de los propósitos que Dios tiene con ella o para ella. Pero esto no le genera a María ínfulas, no le genera egocentrismo, sino que por el contrario, su humildad la lleva a reconocer la dependencia siempre del Creador. Y esa misma humildad es la que la lleva a someterse a la voluntad del Padre, a aceptar las cosas como Dios diga. El Adviento es precisamente eso, el reconocer que la venida del Mesías es por la voluntad del Padre y que en esa venida del Mesías están puestas nuestras esperanzas, que en esa venida del Mesías cambia todo el sentido de la vida de cada uno de nosotros. En María nos vamos dando cuenta de que es el ejemplo perfecto del Adviento. La aceptación de la voluntad de Dios primeramente y la espera de María con fe, con esperanza, que lo que el ángel había anunciado se cumpliría. Dice, fe para creer que su hijo sería llamado Hijo del Altísimo. El ángel se lo anunció y María lo creyó. El ángel se lo dio a conocer y María lo creyó. Serás madre. Dios le dará el trono de David, dijo, lo llamarán Hijo del Altísimo. Esas palabras del ángel, María las creyó. María estuvo segura de que eso no era un simple decir. Si el ángel se lo había anunciado, si el ángel le decía que era la voluntad de Dios, ella lo creyó con fe, que así sería, que era el Dios hecho hombre, la palabra encarnada, se formaría en el vientre de María. Eso lo creyó ella perfectamente y supo esperar y estuvo confiada esperando en que lo que el ángel le decía acontecería. La pregunta de María, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. No es una duda de parte de María. Esto no es para confundirse, no es una duda de parte de María o una falta de fe, sino como muchos padres de la iglesia concuerdan en decir, María aparentemente había hecho un voto de virginidad. Y cuando digo aparentemente, ¿por qué? Porque quien lo confirma es Isaías cuando dice, mejor dicho, Isaías lo profetiza y se confirma cuando nos damos cuenta que de una mujer virgen nace el Mesías. Dice, no es una duda, falta de fe, sino, ¿verdad?, que dice, María había hecho un voto de virginidad y aunque estaba desposada con José, de hecho no intentaba romper su voto. Ese era lo que podríamos considerar como la duda. ¿Cómo es posible si no conozco varón? Lo que quiere decir es que en ella había una firmeza de seguir cumpliendo con ese voto de virginidad que ella había hecho.
aunque estaba, dice, esposada con José, aunque estaba pues, digamos, en un compromiso con José, ella dentro de su fe, dentro de su creencia, había hecho ese voto de castidad y ella no pensaba romperlo, porque los compromisos con Dios, los ofrecimientos que se le hacen a Dios, estos no se pueden disolver en un momento de locura, en un momento de distracción, en un momento de apuro, en un momento de apresuración. No, los compromisos con Dios son firmes y son para toda la vida. Por eso, ¿cómo es posible si no conozco varón? No es una duda, sino que confirma la fe de María en ese voto de castidad, el compromiso que ella tenía en ese voto de virginidad. Y aunque estaba esposada con José, dice desposada, de hecho no intentaba romper su voto. Y es por eso la pregunta, pues ella debía oír de Dios. ¿Cómo se daría esta concepción siendo ella virgen? Si lo decimos con otras palabras, bueno, yo estoy dispuesta a aceptar la voluntad de Dios, lo que Dios quiera, lo que Él diga, pero necesito saber cómo va a ser eso posible si yo no conozco varón alguno. Si soy una mujer virgen, ¿cómo es que esto va a acontecer? Una pregunta sencilla, pero que María necesitaba encontrar una respuesta en aquel que tiene respuesta para todo, ya que humanamente su maternidad era imposible. Es el mismo hecho de no haber tenido relación con varón alguno, no le podría permitir a ella tener familia, tener descendencia. Pero es precisamente este camino de la imposibilidad el que Dios elige para demostrar que en realidad para Dios todo es posible. La virginidad de María no fue obstáculo para que Dios la fecundara. La virginidad de María no fue dificultad para que ella fuera madre. El hecho de que María no tuviera relación con varón alguno, para Dios no fue un impedimento para que ella fuera madre. Aquí es donde se manifiesta el poder de Dios, en aquellas cosas que humanamente no hay respuesta, no hay posibilidad humanamente. Ahí es donde se manifiesta el poder de Dios más grandemente, en aquellas cosas que para nosotros no son posibles. Y vean, hermanos, que ahora para el hombre, cuántas cosas ya no son imposibles. Cómo la ciencia ha permitido al hombre hacer todas aquellas cosas que hace años atrás eran impensables. Eso es el hombre. Y ahora en el caso de Dios, imaginémonos, siempre ha sido así. Si para el hombre han habido cosas que han sido imposibles y ahora son posibles, pues para Dios todo el tiempo lo imposible ha sido posible. La virginidad de María no era dificultad para Dios. Ahí se manifestó su gran poder en ella. La fe se convierte para María en la única medida para abrazar no solo su propio misterio, sino el de su mismo Hijo. Un puro don que Dios le ha dado no para su gozo o exaltación, sino para el bien de todos. El hecho de que María fuera la madre de Cristo, el hecho de que María fuera la elegida, el hecho de que María fuera virgen, todo esto va en beneficio de todos nosotros. ¿Por qué? Porque con la virginidad de María se demuestra de que los humanos podemos cumplir con lo que ofrecemos, con lo que Dios quiere.
María había hecho votos de virginidad y hasta el final ella los conservó. Sin embargo, como repito, eso no fue dificultad para que ella fuera madre. Se convierte la fe en María en la única medida, dice, para abrazar no solo su propio misterio. Una mujer sencilla, una mujer humilde, que Dios decidió que fuera la madre de su hijo. Ese es un misterio. ¿Por qué Dios no buscó a la reina de tal imperio, a la reina de tal gobierno, a la soberana de X nación? ¿Por qué Dios buscó a una mujer sencilla, a una mujer humilde? Esos son los misterios que nos cuesta entender. Pero aparte de eso también está el misterio mismo de su Hijo, el Rey de Reyes, que viene y viene con poder, que da su vida por la humanidad, que tiene que sufrir, que tiene que padecer para darnos a nosotros esa oportunidad de salvación. Otro misterio. ¿Por qué a veces hay que sufrir para gozar? ¿Por qué tuvo que padecer Cristo para mostrarnos el camino? ¿Por qué tuvo que morir Cristo en las condiciones que se dieron? Para que nosotros ahora podamos hablar de una salvación, para que nosotros ahora nos podamos llamar cristianos. Dice, un puro don, dice, que Dios le ha dado, no solo para su gozo o su exaltación, sino para el bien de todos. Todos estos acontecimientos, todos estos misterios son como un regalo de Dios para la humanidad. Son como una muestra de amor y de generosidad de Dios para todos nosotros. Vean qué grande es el amor de Dios. A veces es necesario que alguien se esfuerce. En este caso, lo de Cristo fue un sacrificio y no fue para beneficio propio. El Hijo de Dios no necesitaba sacrificarse para heredar lo que ya era suyo. María no necesitaba sacrificarse para beneficio de la humanidad. Sin embargo, los dos se disponen, los dos se entregan como fruto, uno el Hijo de Dios, la otra la Madre de Jesucristo, y ese esfuerzo, ese sacrificio es para el beneficio nuestro. Estas son cosas, lecciones que los cristianos tenemos que ir comprendiendo, que a veces es necesario padecer, esforzarnos cuando el beneficio es para nosotros, pero a veces es necesario sacrificarnos cuando el beneficio es para segundos o terceros. Son las cosas que nos cuesta comprender a los cristianos. Dice, las palabras con que la Virgen María da su asentimiento, hágase en mí según su palabra, nos revela la consciente aceptación de su función. Vean cuántas cosas conmemoramos en el Adviento. Ese sí de María, esa aceptación de la voluntad de María, es como quien dice, bueno, yo acepto las condiciones del trato o del contrato y lo que tú has dicho, Señor, así será. Dice, hágase en mí según su palabra. Lo que les decía hace un momento, el despojarse a lo propio, el despojarme de lo mío para permitir que Dios obre. Eso es producto de la fe de María, de esa espera con esperanza, de esa espera creyendo en lo que el ángel le había anunciado, que se manifestaría. Por eso ella, confiada plenamente en lo que el ángel le había anunciado, dice, hágase en mí según su palabra. Eso dice, nos revelan la consciente aceptación de su función. Voy a ser la madre del Rey de Reyes.
he sido la elegida por Dios. ¿Cuántas mujeres estuvieron esperando ser las elegidas? Y fue María, pero esto a ella no le generó grandeza, no le generó a ella egocentrismo, al contrario, siguió reconociendo siempre la voluntad de Dios en todo lo que acontecería. Dice la aceptación de su función ante el desafío de una realidad. Esta es la prueba del cristiano. Por eso algunos los asustan cuando le dicen, bueno, hoy que ha aceptado ser cristiano, prepárese para las pruebas. Y hay algunos que con solo que les digan así, ya salen huyendo, ya no se asoman a la iglesia. O otros empiezan a caminar en el camino de Cristo y cuando las pruebas empiezan a llegar, dicen, no, mejor estaba bien como estaba. Era mejor la vida que llevaba antes porque estas dificultades no las vivía. Y yo sentía que era feliz. Y yo creía de que esa vida era mejor, era tranquila. Pero ahora que estoy en el camino de Cristo, empieza lo terrible. Y no es una tortura, hermanos. No es un tormento. Es necesario que nosotros pasemos por esas pruebas. El cristiano está seguro que son pruebas, pues si son pruebas al final, siempre saldremos victoriosos. Eso que no nos quepa la menor duda. Por muy difícil que sea el problema, siempre al final vamos a ser beneficiados. Dios no quiere nada malo para nosotros. Dios no quería que María sufriera por torturarla, por humillarla. Ese sufrimiento de María le permite gozarse mejor ahora de la gloria de Dios. Esa dificultad también nos permite a nosotros renunciar a aquellas cosas que no son buenas, alejarnos de todo aquello que no nos permite caminar con fe y con esperanza. Eso es el Adviento, la venida de Cristo. Esperémoslo con fe y esperanza cuando ese momento llegue. Ahora bien, dice la aceptación de su función, dice, ante el desafío de una realidad. María siempre estuvo en ese desafío. Toda la vida de María estuvo siempre bajo un desafío, aceptando la voluntad de Dios todo el tiempo, viendo las realidades que acontecían en su alrededor, pero ella siempre estuvo confiando en Dios, dice, y de un conjunto de acontecimientos que están más allá de la medida de la inteligencia y los pensamientos humanos. Esto es lo que muchas veces no nos permite crecer como cristianos. Cuando suceden las cosas y empezamos a decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Si yo rezo el rosario todos los días, si yo voy a misa cada vez que las campanas están llamando, si yo no dejo de recibir la Eucaristía, si yo me confieso, si yo te sirvo, lo que el entendimiento humano jamás podrá comprender. Pero en esos momentos, hermanos, cuando acontecen aquellas situaciones que nosotros no entendemos, no le preguntamos a Dios por qué. En la Biblia no encontramos ninguna parte donde la Virgen esté reclamándole a Dios. Sí encontramos donde dice que todo lo guardaba en su corazón. Esa es la actitud del cristiano, no duda. La certeza que lo que Dios promete se cumplirá. La seguridad que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y échenme al más fuerte, échenme al más poderoso, que yo no voy a ser humillado, yo no voy a ser doblegado. Tal vez por un momento, pero al final siempre saldremos victoriosos. Y aquella humillación que yo pueda considerar, no será una humillación,
porque después Dios me dará el lugar que Él me quiere dar. No el lugar que yo me merezca, pero sí el lugar que Él me quiera dar a través del compromiso y la fe que yo tenga en mi relación con Él. Esas son las cosas, como repito, que nos dificultan en el hecho de ser cristianos. No entendemos a Dios, jamás lo vamos a entender, pero sí debemos de saber que Dios no quiere nada malo para nosotros. Dios siempre quiere lo bueno. Y aún en la dificultad y aún en los problemas, ahí estará Dios siempre sacándonos a flote, manifestando su poder. Dice, he aquí la esclava del Señor. Es una actitud de fe. Reconocerse indigno, reconocer que necesitamos de Dios, reconocer que somos sus servidores, reconocer que podemos serle útiles, reconocer que todo viene de Él, es lo que necesitamos. He aquí los esclavos, todos deberíamos de ser esclavos. Esta es una profunda confesión de humildad y obediencia, pero sobre todo, dice, de confianza total en la palabra de Dios. Y fíjense bien ese calificativo, total, no a medias. La noche está oscura, sí, pero va a amanecer. No hay noche que dure más de 8 horas. Va a amanecer. No veo el final de este abismo, sí, pero no hay abismo que no tenga final. Todo abismo tiene un tope. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El verdadero cristiano es aquel que siempre en las pruebas está esperando los resultados finales, los cuales serán buenos, favorables para cada uno de nosotros. Eso es lo admirable de María. Su fe, esa certeza de que lo que el ángel dijo no había sido un disparate, no había sido una broma, era una realidad. Y tarde o temprano los frutos los veremos, la recompensa llegará, la prueba pasará, el problema pasará. Claro, tenemos que estar en gracia de Dios, porque recuerden cómo comenzó esto. Comenzó cuando el ángel le dijo, alégrate llena de gracia. Claro, si estamos lejos de Dios, si no estamos en gracia con Él, cuando esté en un problema, claro, su noche va a ser inmensa, va a ser larguísima. Caída libre, usted va a sentir que no topen nada, porque no hay algo en lo cual nos podamos agarrar o de lo cual nos podamos tomar. Esa es la diferencia. Por eso, no olviden cómo empezó esto. El ángel llegó a la presencia de la Virgen y le dijo, alégrate llena de gracia. Y para sentir esa alegría, ese gozo y esa gracia de Dios, pues hay que estar en la misma sintonía con Él. No podemos andar en frecuencias diferentes. Tenemos que estar en la misma sintonía. María era una mujer entregada a Dios, una mujer de oración. Si usted no es de oración, si usted no está entregado a Dios, claro, sus noches serán más largas. Usted saldrá de un problema y se meterá en otro. No serán pruebas, hermano y hermana. Serán dificultades, serán problemas, serán tentaciones, menos pruebas. La diferencia. Claro, María confiaba porque ella sabía en manos de quién estaba, ella sabía a quién se había aferrado, ella sabía el árbol que la cobijaba. Era un árbol frondoso, era un árbol con abundante fruta. Esa es la diferencia. Si estamos lejos de Dios, las noches serán eternas, hermano. Los abismos no tendrán fin. Pero si estamos agarrados del Señor, pues veremos su misericordia inmediatamente. Dice más adelante, esa confianza total en la palabra de Dios, que precisamente dice, porque no encontraba el más mínimo obstáculo o una sombra de vacilación en el corazón de María
se convertirá de manera absoluta en palabra creadora. Cuando no hay resistencia del cristiano a la voluntad de Dios, cuando no nos jalamos para donde Dios nos quiere llevar, cuando permitimos que Él nos conduzca por donde Él quiere, cuando permitimos que Dios sea el guía de nuestras vidas, pues como no hay obstáculo, como no hay resistencia, pues Dios obrará plenamente en nuestras vidas. Pero cuando estamos hoy sí, mañana no, hoy voy a la reunión, mañana no, porque mañana tengo otras cosas más importantes que hacer. Hoy te sirvo, Señor, pero en la vacación no, porque quiero descansar. Entonces, como dicen, no estamos en nada, estamos poniendo obstáculos al Señor. María no lo hizo. Hágase aquí, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Palabras firmes de compromiso, de aceptación de la voluntad de Dios. Lo que nosotros necesitamos. La palabra se hizo carne, dice. En otras palabras, en María la palabra se hizo vida. En palabra lo escrito, lo profetizado se cumple. Cosas importantes, hermanos, que vamos conociendo y aprendiendo. Ella creía, dice, tanto en la palabra del Señor, que se hizo carne en su seno virginal. Si tuvieran fe, dice, como un grano de mostaza, dirían a las montañas, muévete, y se moverán, se van a mover. ¿Qué clase de fe la de María Santísima, que alcanzó ese inexplicable milagro? Una concepción virginal, hermanos. Ningún ser humano puede crear eso en las condiciones en las que Dios las hizo. Claro, ahora hay un montón de ciencia y tecnología, pero siempre tiene que intervenir la mano del hombre y de alguna manera la voluntad de Dios también. Pero en las condiciones en que María aceptó todo y el milagro que esto generó, es una muestra de fe que no se puede medir, que no se puede cuantificar. San Agustín decía, ella concibió primero en su corazón. María, ella concibió primero en su corazón y después en su vientre. ¿Qué quiere decir? Ella primero creyó lo que el ángel le anunció. Ella primero aceptó la voluntad de Dios para que todo lo demás fuera posible. Hermano, para caminar con Dios es necesario creer de corazón, aceptar el reto y asumir las responsabilidades. No es juego ser cristiano, si cuesta, es difícil, pero veamos la ganancia. María escucha plenamente, acoge y medita dentro de su corazón para dar fruto. Esta palabra que requiere fe, disponibilidad, humildad, prontitud, es aceptada como se debe de acoger las cosas de Dios. Fíjense, con fe, creyendo. Disponibilidad, aquí estoy, Señor. El esclavo aquí está, para lo que el Señor diga. Con humildad, Señor, todo lo que hago, lo hago porque tú me lo permites. Señor, te soy útil porque tú me quieres utilizar. Señor, todo lo que hago es posible por tu voluntad. La humildad, nada es por nosotros. Qué bonito habla el hermano. No, hermanos, es el Señor el que nos permite cuando nosotros le pedimos ser útiles a Él. Qué bonito ora la hermana. No, tampoco, hermanos, no ora bonito la hermana. Es Dios quien nos permite serle útiles y nos regala oraciones bonitas que vivimos, que gozamos. Esa es la humildad, nada es por nuestras capacidades. La prontitud ahora y no mañana. El Señor nos necesita ya, en este momento. ¿Por qué mañana? No, ahora, hermano. La prontitud es lo que el Señor quiere y es lo que encontró en María. Dice, en María debemos reconocer las palabras de Jesús. Lucas
11, 27, 28. En María dice, debemos reconocer las palabras de Jesús. Lucas 11, 27, 28. Y dice así: mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: feliz la que te dio a luz y te amamantó. Pero él declaró: felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. María, la mujer gritó, ¿verdad? Feliz la que te amamantó. Jesús dice no, y no es que contrariara lo que la mujer decía, sino que al contrario, Jesús afirma: felices los que escuchan la palabra de Dios y hacen su voluntad. Confirma lo de María, confirma lo que aquella mujer dijo con una aclaración. Feliz, dichosos los pechos que te amamantaron. No, dice el Señor, felices aquellos que escuchan la palabra de Dios y la hacen vida. María escuchó el llamado del ángel y se dispuso a hacer lo que Dios quería con ella. Por lo tanto, dice, la maternidad de María no es solo ni principalmente un proceso biológico. Va a ser madre, va a dar a luz y san se acabó, una madre más. No, trasciende. Es ante todo el fruto de adhesión amorosa y atenta a la palabra de Dios. Quiere decir, aquel que escucha a Dios, aquel que se dispone a Dios, aquel que obedece a Dios, siempre va a dar buenos frutos. Siempre va a cosechar buenos frutos. Dice, cuando María dijo, hágase en mí según su palabra, dio su consentimiento no solo de recibir al niño, sino un sí a todo lo que conllevaba ser la madre de Dios. Y esa historia ya la conocemos y más adelante vamos a hablar de ella. Este acontecimiento de María, dice, pone de relieve la calidad excepcional de su acto de fe. Fe es ante todo, esto que no se nos olvide, hermanos. Fe es ante todo conversión. Ante todo, fe es conversión. Nos despojamos de lo nuestro y empezamos a creer en lo que Dios manda. Nos despojamos de lo nuestro y empezamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la fe, por ahí empieza la fe. Yo quisiera tener fe, dice, pero no la va a encontrar en un vasito así, ni la va a encontrar en una bolsita, ni la va a encontrar en el supermercado, en ningún lugar. La fe es una actitud, hay que hacer. Por eso dice, ante todo la fe es conversión. Empiece a creer en Dios, hermanos. Empiece a despojarse de aquello que le aleja de Dios. Empiece a dejar de hacer toda aquella basura que no le permite caminar con Dios. Y empiece a escuchar lo que Dios quiere que usted haga. Cuando empecemos a dar esos pasos, entonces vamos a ir descubriendo nuestra fe. Porque la fe ya está en nosotros, pero necesitamos descubrirla, abonarla, regarla, para que esta fe crezca. Y abonarla y regarla significa, hágase en mí, Señor, tu voluntad. Yo quiero ser tu esclavo, Señor. Yo quiero servirte, quiero disponerme y quiero hacerlo con humildad. Para glorificarte a ti, Señor, para honrarte a ti, como lo hizo la Virgen María. En María debemos reconocer las palabras de Jesús, eso que no se nos olvide. O sea, entrar en el horizonte de Dios. Por donde Dios quiere que caminemos, por ahí caminemos. Por donde Dios nos quiere llevar, por ahí vámonos. No nos vayamos por donde nosotros queremos, ni por donde nos están llamando aquellos que no saben ni lo que quieren, pero sí saben engañar a otros y conducirlos por caminos equivocados. No, dejémonos guiar por aquel que tiene sabiduría, por aquel que no nos quiere llevar al fracaso. Por ese dejémonos guiar, así como lo hizo la Virgen María. Sencillo, hermanos.
No nos apartemos del camino del Señor. Para terminar, dice, en el cántico del Magnífica, Isabel le dice a la Virgen María, San Lucas 1:45. ¿Qué le dice Isabel a la Virgen María? San Lucas 1:45. Esto es bien importante. No más de lo que he dicho, pero sí viene a confirmar lo que hemos estado hablando. Dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor. Vean qué bonito, hermano. Dichosa por haber creído. El que cree verá la gloria de Dios. El que se deja guiar por Dios no llegará a un camino funesto, no llegará a un final funesto. El que se deja guiar por Dios, de alguna manera verá recompensado su esfuerzo y verá cumplidas las promesas de Dios. Inmediatamente después María responde a ese reconocimiento de su fe con el canto del Magnífica, que en otras veces ya lo hemos compartido, que se considera que es un canto de fe profunda que fluye de un corazón auténticamente humilde, que reconoce que todo es por la misericordia de Dios, que reconoce que todo lo que Dios obra en ella es por ese inmenso amor que nos tiene. Bien, hermanos, por aquí nos vamos a quedar. Gracias por la atención. Hemos estado hablando María en el Adviento. Vamos a seguir con el año litúrgico el próximo martes, primeramente Dios, aquí estemos de nuevo. Y ahora pues no me resta más que agradecerles por su atención, por estar siempre pendiente de este programa. Les sigo pidiendo que oren por nosotros, que oren por este medio de comunicación para que podamos seguir adelante. Hay dificultades, pero confiamos en Dios y en sus oraciones de intercesión de que este canal se mantendrá siempre dando esa anunciación de la buena nueva. Digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, Padre misericordioso, gracias por lo que nos has permitido en esta noche, Señor, compartir a través de este medio de comunicación, que el mensaje, Señor, haya sido recibido, que el mensaje, Señor, haya llegado a nuestros hermanos y hermanas, y lo más importante, que quienes escucharon este mensaje lo hagan vida, Señor. Bendito seas, acompáñanos en esta semana que recién iniciamos, Señor. Llénanos de tu paz, llénanos de tu gracia y que sea siempre tu Espíritu quien nos guíe. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor, hermanos, esté con cada uno de ustedes. Pasen una feliz noche.